Buenas tardes, profesora. A continuación vamos a hablar de los métodos de estudio para los ácidos nucleicos. Primeramente voy a estar mencionando sobre la electroforesis, que es una técnica fundamentalmente analítica donde se separan las moléculas de ADN y ARN por tamaño mediante una corriente eléctrica. La aplicación básica de las técnicas de electroforesis de ADN es la separación de fragmentos de ADN en una muestra y su visualización para comprobar aspectos como el tamaño de los fragmentos, la concentración y otros aspectos. Los fragmentos que sean de interés pueden purificarse a partir del gel mediante diferentes técnicas de extracción y utilizarse para diferentes propósitos, como son la clonación, secuenciación, mutagénesis, etc. El principio de la electroforesis consiste en la migración proporcional de las moléculas a través de un gel o otro tipo de matriz porosa, según el peso molecular. El fundamento sería que la arosa es un polisacárido obtenido del agar de las algas rojas marinas, el cual está constituido por unidades repetidas de agarobiosa, sustituida de manera extensa en un grupo éster de sulfato, ácido pirúvico cetal y ésteres metílicos. Este polímero es de interés en el análisis del ADN debido a las características que posee al ser gelificado. Consiste en una bobina aleatoria estructurada por una doble hélice en etapas iniciales de la gelificación, y a medida que avanza la gelificación se forman las dobles hélices finales. La configuración mencionada forma una red fibrosa que puede ser utilizada como filtro para la clasificación de diferentes moléculas, donde la concentración de agarosa es inversamente proporcional al tamaño del poro. A continuación voy a mencionar los tipos de electroforesis y los equipos que se utilizan para estos. Primeramente, la electroforesis de ADN en gel agarosa. Precisamos de una cámara horizontal de electroforesis con los accesorios correspondientes: molde para hacer el gel, peine, cables para conectar a una fuente de alimentación, o sea, al tomacorrientes, fuente de alimentación o de poder, transluminador, que sería una fuente de luz ultravioleta, equipo fotográfico que permita tomar fotos del gel. Para la electroforesis en gel de campo pulsado, un equipo completo para electroforesis en gel de campo pulsado con su fuente de alimentación, refrigerador del buffer, molde para preparación de muestras, charolas para preparar el gel, mejor dicho, y peine, y un transluminador, que nuevamente sería la fuente de luz ultravioleta, y además el equipo fotográfico. Además, se requerirá de un potenciómetro, una balanza y un autoclave para preparar y esterilizar las soluciones necesarias. La electroforesis de ADN en gel poliacrilamida se requiere para este tipo de electroforesis el mismo equipo que para hacer la electroforesis en gel de agarosa, a excepción de la cámara de electroforesis, la cual debe ser una cámara vertical para estos geles y con todo su material adicional: cristales, separadores, pinzas, peine, etc. A continuación detallamos un listado de los reactivos utilizados en la electroforesis de ADN en gel de agarosa, la electroforesis en gel de campo pulsado y la electroforesis de ADN en gel de poliacrilamida. ¿Cómo es que se da este proceso? Aquí podemos visualizar un tipo de electroforesis. En este caso es con una cámara horizontal y voy a estar explicando este proceso. Como mencionamos, se suele usar un gel de agarosa o un gel de poliacrilamida. Estos geles son porosos y permiten el paso de moléculas de diferentes tamaños.
La preparación de la muestra consiste en que las muestras de ADN, ARN se mezclan con un buffer de carga que les da color y peso para facilitar su movimiento dentro de este gel y en algunos casos un marcador de peso molecular, que sería una escala de referencia con fragmentos de tamaño ya conocidos. Posteriormente realizamos las cargas de las muestras en gel. Esto se coloca en los pozos o también conocido como pocillos del gel, que son pequeños agujeros que se crean en el gel solidificado. Posteriormente se sumerge todo el gel en un tanque de electroforesis lleno de un conductor tapón que ayuda a que la corriente pase a través del gel. Se aplica una corriente eléctrica debido a la carga negativa. El ADN, por ejemplo, se mueve hacia el electrodo positivo, mientras que las proteínas se moverán dependiendo de su carga neta. Luego, las moléculas más pequeñas se moverán más rápidamente a través de los poros del gel que las más grandes, permitiendo así su separación. Posteriormente, después de cierto tiempo, se apaga la corriente y el gel se tiñe con un agente de tinción que puede ser bromuro de tidio para ADN o el azul de Comasi para las proteínas. Luego este gel se debe de visualizar bajo la luz ultravioleta o en un escáner especial para observar la separación de las bandas que presentan las moléculas dentro de este gel. Bueno, y acá, ¿qué sucede al insertar las moléculas en ese entorno? Es nada más ya una gráfica de lo que estaba ya mencionando. También voy a hablar sobre las ventajas y las desventajas de las técnicas de electroforesis. En especial, la técnica de electroforesis en gel de agarosa es una técnica muy imprescindible en cualquier laboratorio que utilice técnicas moleculares con ADN, incluso en el nivel más básico. A la hora de montar un laboratorio de biología molecular, lo primero que debe plantearse es la adquisición de estos equipos necesarios para la realización de electroforesis en geles de agarosa. Por lo que esta sería una ventaja en el sentido de que los costos de estos equipos son asequibles y no requieren de grandes inversiones, pero las desventajas es que algunos componentes utilizados en estas técnicas de electroforesis son bastante tóxicos y deben de tomarse precauciones especiales en su manejo. Por ejemplo, el bromuro de tidio es tóxico a elevadas concentraciones debido a su capacidad mutagénica. Además, la acrilamida en polvo y en solución es tóxica y tiene también la capacidad de penetrar inclusive a través de la piel. Se debe de evitar la inhalación del compuesto en estado sólido, siempre manipular en campana de extracción y se debe de manejar las soluciones siempre con guantes. A continuación voy a estar hablando de la clonación. Este método consiste en la introducción de un fragmento de ADN en células que son capaces de producir copias idénticas por replicación, o sea, por clones. La aplicación de esta técnica se realiza con el fin de producir múltiples copias de un fragmento del material genético que es de interés, y para esto se conserva, mejor dicho, como una molécula de ADN recombinante almacenada en células que se replican, o sea, clones, y esta consiste en una molécula que contiene ADN de diferentes fuentes. Los principios y fundamentos serían que las enzimas de restricción cortan secciones específicas de ADN, permitiendo unirlas con otras moléculas como plásmidos
o adaptadores en una reacción facilitada por la enzima ligasa. Estas uniones generan construcciones de ADN llamadas quimeras que combinan material genético de diferentes fuentes. Las quimeras pueden ser cortadas y unidas a otros fragmentos de ADN mediante la subclonación y se pueden planear con programas de cómputo. Son útiles para probar funciones genéticas y producir proteínas recombinantes en masa. La clonación molecular se suele usar productos PCR, ADN-C o fragmentos de ADN digerido para estudiar genes específicos o crear lo que se denominan librerías genómicas o de expresión que contienen millas. Los pasos básicos por seguir en el proceso de clonación molecular sería la digestión de ADN, vectores de clonación, ligación de ADN, transformación genética, extracción de ADN plasmídico en pequeña escala por lisis alcalina, mini-prep, digestión del ADN. Acá hacemos referencia en que las enzimas de restricción son moléculas que cortan el ADN en puntos específicos, reconocen secuencias concretas en el ADN y rompen los enlaces creando extremos que pueden ser romos o cohesivos, que serían cortes con pequeños salientes. Este proceso se llama digestión y el lugar donde cortan se llama sitio de restricción. Las bacterias, por ejemplo, usan estas enzimas para defenderse de virus cortando ADN invasor en trozos. Las enzimas de restricción tienen la habilidad de reconocer secuencias palindrómicas que son las mismas al leerlas en ambas direcciones, lo que les permite ser muy precisas en sus cortes. Los vectores de clonación son moléculas de ADN generalmente en forma de pequeño anillo que sirven para introducir y replicar fragmentos de ADN en un laboratorio. El tipo más común es el plásmido, que puede contener hasta 10.000 pares de bases de ADN, pero sin embargo hay otros tipos de vectores, como los BAC y YAC, que pueden albergar fragmentos mucho más grandes. Estos vectores tienen una región que les permite replicarse dentro de bacterias, generando muchas copias sin depender del ADN de la bacteria. Además, suelen tener genes de resistencia a antibióticos, lo que facilita identificar y seleccionar las bacterias que han captado el plásmido. Adicionalmente, para poder unir fragmentos de ADN y crear nuevas moléculas, necesitamos una herramienta que haga lo opuesto al corte, que sería juntar estos fragmentos. La ADN ligasa es una enzima que cumple este rol. Su función es pegar dos cadenas de ADN al formar un enlace químico entre ellas. En el organismo, la ADN ligasa repara pequeñas rupturas en la estructura del ADN durante la replicación y la reparación de daños. Para funcionar, esta enzima necesita que uno de los fragmentos tenga un grupo hidroxilo libre en el extremo 3 y el otro fragmento un grupo fosfato. Luego de unir los fragmentos de ADN, como los generados en digestión enzimática por PCR o a partir de ADN-C, dentro de un vector de clonación o expresión, el siguiente paso es introducir este vector en células de Escherichia coli. Esto permite observar y multiplicar el ADN en forma de plásmido. El proceso en el cual las células bacterianas capturan ADN libre en su entorno se llama transformación genética. Para lograr que las bacterias absorban el ADN se utilizan métodos como el choque térmico con cloruro de calcio o la electroporación, que es el choque eléctrico. Estos métodos desestabilizan la membrana de las bacterias y crean poros que permiten la entrada
de ADN en la célula. Para analizar un plásmido con el fragmento de ADN de interés es necesario extraer solo el ADN plasmídico, lo cual se hace mediante un método llamado mini-prep. Este método consiste en romper las células usando un detergente fuerte y aprovechar las diferencias de tamaño y estructura entre el ADN plasmídico y el ADN cromosómico. Las células se descomponen en un ambiente alcalino que desnaturaliza todo el material genético y las proteínas. Luego se agrega acetato de potasio para neutralizar la mezcla, permitiendo que solo el ADN plasmídico vuelva a su forma original y se mantenga en la solución, mientras que el Continuando con lo dicho por la compañera, en cuanto a la detección de biomoléculas por hibridación, pues se trata de un proceso de unión de cadenas complementarias para formar una molécula de doble cadena. En cuanto a sus usos, permite estudiar el grado de relación genética de los ácidos nucleicos y la detección de fragmentos de ADN complementarios a sondas. El hecho de que una cadena sea complementaria a otra permite la reproducción exacta de material genético. Así, cada cadena sirve de molde para la síntesis de otra. La hibridación permite la formación de complejos bicatenarios no naturales de ADN-ADN y también de ADN-ARN. La concentración baja de sales en una solución donde se produce una hibridación impone que solo haya uniones de gran complementariedad. En cuanto a técnicas basadas en la hibridación, tenemos la técnica de Bluting, la de CGH, la de microarrays de ADN y la de la hibridación in situ. En cuanto al Bluting, tenemos al Southern blot, que se utiliza para la detección de genes específicos en el ADN celular. Se somete a electroforesis y se realizan tinciones para verificar su calidad. También tenemos al Northern blot, que es esencialmente idéntica al método anterior, salvo que las moléculas de ácido nucleico se separan por electroforesis de condiciones desnaturalizantes. Y también tenemos al dot blot, un método más lípido. El ácido nucleico no es sometido a electroforesis. La muestra se aplica sobre un papel de filtro que se trata de diversas maneras y luego se lleva a hibridación. Otro método de hibridación es el CGH, una técnica utilizada para detectar regiones cromosómicas amplificadas o delecionadas. Una técnica alternativa es la del CG-Ray, en donde el ADN se hibrida sobre una matriz de fragmentos de ADN definidos, dando una mayor resolución resultante. Tenemos un esquema de la técnica de CGH y CGH-Ray. Como pueden ver, aquí está el ADN tumoral. Con la técnica de CGH se puede ver cromosomas metafásicos y se puede identificar bien la deleción y la duplicación. De este lado tenemos el ADN de referencia o el modelo con CGH-Array y la disposición de los fragmentos de ADN. Luego tenemos al microarray de ADN. Sirve para analizar el nivel de expresión de los genes de la muestra. Están los que usan sondas fragmento de cADN y los que usan oligonucleótidos. A estas sondas se les lanza el ARN de una muestra de cADN y aquellos genes que queden muy expresados darán una mayor hibridación. El resultado es una foto del estado de expresión de ARN de los genes de la muestra. En esta figura tenemos, acá como se puede ver, ARN normal y acá a la derecha ARN neoplástico, etiquetados con fluorescencia y combinados en igual cantidad para la hibridación por microarray. Y aquí se ponen en el array para análisis. Luego tenemos al proceso de hibridación in situ, técnica que se realiza directamente sobre el tejido, localizado sobre un soporte sólido. La evaluación se realiza en microscopio. Permite identificar células donde se genera hibridación que detecta una alteración genómica. Los resultados se visualizan con fluorescencia de sonda o cromogénico. Este último se puede realizar en microscopio de campo claro y almacenarse casi indefinidamente. Y acá vemos cómo en la secuencia diana la sonda de ADN se diferencia gracias a la fluorescencia. Luego tenemos el método de secuenciación. Entre sus aplicaciones está conocer exactamente el orden de los monómeros. Del orden de los nucleótidos en el ADN se puede inferir su evolución y su función. El método por terminadores de dideoxi es el más exitoso. Este método usa nucleótidos modificados con ausencia del extremo 3' o H.
De esta forma, cuando se incorpora un dideoxinucleótido, queda un trozo de ADN que puede ser separado electroforéticamente. Si los 4 monómeros se marcan con una molécula fluorescente, se puede determinar rápidamente el orden de los nucleótidos. Si los 4 monómeros se marcan con una molécula fluorescente, se puede determinar rápidamente el orden de los nucleótidos. Esa secuenciación se provee usualmente en centrales de secuenciación a muy bajo costo. Dentro de las secuenciaciones tenemos el método de escisión química. Esta técnica se basa en la escisión específica de bases nitrogenadas de la cadena de ADN y la posterior ruptura de la cadena de ADN en el sitio de la escisión de la base nitrogenada debido a su mayor fragilidad. En la primera reacción de la técnica se metilan las purinas, es decir, guaninas y adeninas. En la siguiente reacción se permite la escisión de la adenina, preferentemente sobre la guanina. En el caso de las bases pirimidínicas, las reacciones químicas son mucho más complejas, usándose reacciones secuenciales con hidracina y piperidina. Estas reacciones químicas no son totalmente eficaces, por lo que se genera una serie de fragmentos de distinto tamaño por cada reacción de modificación de bases. Los productos de cada reacción específica de modificación se cargan en calles separadas del gel, lo que permite identificar la secuencia de la molécula de ADN en cuestión. En esta figura podemos ver la desnaturalización de la doble cadena de ADN, cómo se produce el marcaje radiactivo y la modificación química por el dimetilsulfato. Acá podemos ver cómo se liberan las bases modificadas mediante el calor. Se produce una escisión en medio básico a 90 grados y se obtienen varios conjuntos fragmentados de estas cadenas. En esta ilustración esquemática del método de secuenciación por escisión química de Maxson y Gilbert en su versión de 1980, las diferentes reacciones llevadas a cabo de manera independiente se separan en un gel de poliacrilamida y en función de bandas se puede resolver la secuencia del fragmento analizado. El revelado de las bandas es posible gracias al marcaje con isótopos radioactivos. Luego tenemos al método de terminación de la cadena. Se trata de un método de secuenciación por síntesis, es decir, basado en la replicación de una molécula de ADN por la ADN polimerasa. A partir de un oligonucleótido cebador de ADN polimerasa, origina un conjunto de oligonucleótidos de diferente tamaño y complementarios a la hebra molde. La polimerasa usa la hebra de ADN y va incorporando nucleótidos complementarios hasta introducir un terminador de la secuenciación. Durante el proceso de secuenciación del genoma humano, estos inconvenientes fueron solventados mediante el uso de nucleótidos terminadores unidos a fluorocromos, que al ser excitados emiten luz a otra longitud de onda determinada. Uno de los principales avances de este método fue la sustitución de esta electroforesis convencional por el empleo de una electroforesis capilar. Esta técnica ha permitido aumentar el tamaño de los fragmentos de secuenciación. El alto voltaje que permite aplicar ha aumentado la velocidad del proceso y ha permitido disminuir la cantidad de material de partida hasta el nivel de nanogramos, y ha posibilitado la paralelización del proceso, pudiendo realizarse hasta 384 muestras al mismo tiempo. En esta figura, en la parte A, podemos ver cómo se pueden ir realizando varias muestras al mismo tiempo. En el apartado B podemos ver cómo sigue el sistema de detección de cambio de fluorescencia de las bases nitrogenadas. Aquí tenemos un poco de la bibliografía consultada. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Quien les habla, Iván Cristaldo, y la compañera Romina Rodríguez, les agradecemos por su atención.